Bien, buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a su clase de acto jurídico de hoy, martes 12 de mayo. Es la esperanza de que todos estén bien, que estén en salud. Me imagino que a más de algunos le habrá tocado ya entrar derechamente en cuarentena. Las noticias no son muy buenas, siempre son cada vez más pandémicas. Gracias a que en verdad nuestro país ha sido bastante porfiado en mantener la cuarentena, los números no han querido ceder. Y como siga así, obviamente se va a ir complicando más. La circulación viral, si ustedes se fijaron, aumentó exponencialmente. Y la cantidad de fallecidos sigue aumentando. Así que, bueno, primero a ser responsables, llamado a ser responsables. Y todos podemos contribuir a hacer un llamado de atención. Bueno, aquí esta es una audiencia para eso. Así que bueno, confiar en que las cosas mejoren. Así espero también de sus resultados, que estuvieron bastante malos en las pruebas. Siento que vamos a tener que hacer de todas maneras algún tipo de intervención para mejorar esos resultados. Voy a dejar un video, o es probable que lo haga el ayudante, que se designó un ayudante para que tengan una clase con él. Él se comprometió, dice que puede hacerlo vía Zoom o vía Team, no lo sé cuál es el que podría utilizar para que sea una clase en vivo. Voy a tratar de que sea el día miércoles, ¿ya? Para que hagan un repaso y siempre lo dije, y lo dije el primer día, acto jurídico no es una asignatura difícil, pero es un ramo que lamentablemente tiene una alta reprobación y se basa precisamente en que el alumno no ha alcanzado la madurez suficiente en cuanto a sus estudios. De alguna manera todavía piensa que el estudio de el derecho civil se puede sostener con los estudios que hizo respecto de los ramos de primer año, y no es así. Son ramos absolutamente distintos. Los de primer año son ramos de formación general. El ramo de derecho civil es un ramo de formación profesional, y al ser de formación profesional, por lo tanto, la exigencia eh, va en otro sentido. Si allá en ramos de formación general es dejar posicionado al alumno de una estructura basal básica, aquí de lo que se trata es que el alumno sea capaz de resolver un problema jurídico real. Y eso no, no se puede modificar, porque van a ser abogadas y abogados, y es un objetivo que no se puede transar. Por la misma razón, eh, yo los invito a que mejoren la calidad del estudio. No digo de buena fe que ustedes no hayan invertido tiempo, pero muchos saben, y todos a lo mejor los que trabajan, que la inversión en tiempo puede ser muy frustrante si esa inversión no produce resultados. Y no produce resultados cuando efectivamente la calidad del estudio es baja. Entonces ahí es donde tienen que mejorar. Es muy difícil, tanto para un profesor como para un ayudante, generar eh, una metodología de estudio, porque eso tendrían que verlo con otras instancias, a lo mejor un psicopedagogo o un área de la psicología que les permita generar formas diferentes de estudio, que les enseñen métodos, que les enseñen concentración, eh, que eso se puede, hay que consultarlo. Martita Polanco tiene siempre la buena disponibilidad y ustedes le dicen, mira, ¿sabes? Profesora, yo aquí he tenido, digamos, un estudio infructuoso, porque a lo mejor estudié e invertí tanto tiempo y el resultado fue igualmente bajo. Si ustedes se fijan en una prueba de alternativas, en verdad, el rendimiento bajo, en este caso da exactamente lo mismo, la mayor o menor dificultad
de la prueba porque es muy baja en el número de preguntas. 8 preguntas es un número demasiado bajo para una evaluación. Entonces, hay un tema, sobre todo es incluso una evaluación que puede ser para estar en la tranquilidad del hogar, debió tener mejores resultados. Entonces, ahí hay un tema en el que necesita mejorar. ¿Mm? Bien, bueno, se le hará saber oportunamente si la ayudantía se va a hacer este miércoles o si el miércoles enviaré de nuevo un video clase o harán una conexión eh, por estos sistemas de transmisión sincrónica. La idea es que participen de la ayudantía porque yo ya conversé con el ayudante y le dije que cualquier intervención que se haga con los estudiantes tiene que tener un resultado en la evaluación, es decir, una mejora, un aporte en décimas, que permita subir los resultados que fueron tan bajos. Dame un segundo que vamos a conectar la energía al computador. Bien, dicho esto entonces, y siempre con el ánimo bien dispuesto, sean abiertos de mente en esto. Muchas de las... A mí cuando me toca hacer actos jurídicos en primer año, créanme que no es fácil. No es fácil eh, porque el alumno de primer año de Derecho Civil suele no seguir las recomendaciones. Y soy honesto, en algunos años me gané hasta el premio Limón, porque el reclamo siempre era que no, que esto no está bien, que esto aquí, que esto allá, el otro. Eh, Están en libertad de hacer la crítica, están en libertad, pueden hacerla. Lo que sí, yo siempre doy un consejo, que es que, como en los juicios, traten de superar los errores que ustedes cometieron, porque esos los pueden modificar. El ambiente es inmodificable. ¿Me entienden? Esto es el sistema de ensayo y error. Yo cuando pierdo un juicio, que he perdido, reviso la sentencia y no digo, ¿por qué este juez aquí o este juez allá? No, digo, ¿por qué yo no convencí al juez? Entonces veo cuáles fueron los errores míos. No presenté las pruebas, manejé mal la redacción de la demanda, no formulé el incidente en tiempo, debía haber a lo mejor puesto otra prueba adicional, cosas que yo puedo controlar, porque lo que está en mi control lo puedo mejorar, lo que está fuera de mi control no puedo mejorarlo. ¿No? No puedo ir y sacar al juez, no puedo ir y cambiar la composición de la sala en la corte, no puedo ir a decir a los supremos, ¿sabe qué? Ahora yo quiero ver con otros supremos, no puedo. Entonces, todos los elementos o factores que yo no puedo controlar no me interesan. Me interesan los que yo sí puedo. Y esos son los míos. Yo sí puedo modificar. Si yo espero que el resto cambie, el resto no va a cambiar. Pero yo sí puedo. Ese es un consejo que les doy. Para que ustedes, en el momento de las notas, no se frustren pensando en lo externo, sino que vean lo interno y lo que ustedes pueden modificar. Y ahí les aseguro que van a tener un mejor resultado. Lo he comprobado con alumnos que tomo en primer año y dejo en quinto, algunos de los cuales ya son abogados ya a esta fecha. Es la experiencia la que muestra entonces la razón, ¿no? De por qué esto ocurre así y de por qué le estoy dando este consejo. Bien, retomemos el punto ahora de nuestro curso. Nuestro curso está enfocado hoy día en una nueva unidad o en una nueva estructura. Nosotros tenemos siempre una estructura que nos indica que los actos jurídicos tienen voluntad,
tienen capacidad, que era lo que veíamos hasta la semana pasada, tienen objeto y una causa. ¿Mm? Bueno, dicho esto, entonces, a nosotros nos corresponde ver ahora hemos visto el elemento voluntad completo, hemos visto el elemento capacidad completo y vamos a tocar ver entonces el objeto. ¿Mm? El objeto realmente es una complicación en el acto jurídico, no tanto por su estructura, porque es muy ordenadito, pero tiene un tema conceptual, es decir, el cómo partir. Cuando yo digo, les doy un concepto de objeto, pues no hay un concepto de objeto. ¿Ah? El legislador efectivamente ha señalado que el acto jurídico debe tener un objeto y de hecho dice un objeto lícito en el 1445. Pero no se dedicó a decir en qué consistía ese objeto ilícito. Y desde esa perspectiva entonces dejó un poquito en el aire esta situación y entonces para poder entenderlo tenemos que precisar. Entonces, la precisión es que lo primero es que el acto cuando hablamos de acto jurídico, que es destinado a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, puede tener un objeto. ¿Ah? Y ese objeto es la obligación. ¿Mm? Y a su vez, la obligación también puede tener un objeto. Y ese objeto es la prestación. ¿Mm? Y la prestación, de acuerdo al artículo 1460, puede ser de un dar, un hacer y un no hacer. ¿Ven? Entonces, si ustedes hubiesen esbozado en su mente mientras estábamos conversando esto, ¿qué es un objeto? La mayoría habría a lo mejor pensado en esto. Un objeto es una cosa corporal. ¿Mm? Esa es la idea que tiene el mortal, como le digo yo, ¿eh? El mortal dice, cuando le pregunto por un objeto, bueno, una cosa, dice un mortal. Pero para el estudiante de leyes cambia, porque el estudiante de leyes dice, es que depende. Depende si estamos hablando del objeto, del acto, porque en ese caso el objeto del acto es una obligación. Y el objeto de esa obligación es una prestación. ¿Y la prestación en qué consiste? En aquello que se obliga el deudor a dar, hacer o no hacer. Por lo tanto, a lo mejor un objeto en el concepto que nosotros tenemos, el concepto cotidiano, ¿ah? Podría ser dar una cosa y una cosa corporal. Pero venimos a dar aquí desde allá. Entonces tomamos de aquí y saltamos acá. Entonces, por eso es tan difícil definir el objeto. ¿Ah? Y la mayoría de los autores se plantean esta secuencia en materia del objeto. Entonces yo les pregunto, háblenme del objeto del acto. Entonces usted me va a decir, son las obligaciones que nacen del profesor. Y si yo le digo, hábleme del objeto de la obligación, usted me va a decir, esa es la prestación a la que se obliga el deudor, profesor. ¿Y cuál es el objeto de la prestación? Pues el objeto de la prestación, profesor, es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. Por ahí recién venimos aproximándonos a lo que dice el artículo precisamente. Vamos a ponerlo aquí. 1460, ¿ya? Que efectivamente señala que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Por lo tanto, los autores suelen entender que pareciera ser que lo descrito a veces es el objeto de la obligación, traducido en la prestación que debe dar, hacer o no hacer. Dicho esta parte inicial que está referida al concepto, vayamos al análisis ahora del código. Y el código, les decía yo, nos indica en su artículo 1461 y aquí está el 1445, ¿cierto? Cuando dice para que una persona se obliga a otra es necesario que consienta en dicho acto, que sea legalmente capaz, que efectivamente tenga un objeto lícito, una causa lícita. Pues ahora entremos derechamente aquí. Si efectivamente
el objeto o toda declaración de voluntad debe tener por objeto una cosa que se trata de dar, hacer o no hacer, debe cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos son los que establece el artículo 1461 y que distingue si se trata de una obligación de dar o se trata de una obligación de hacer o no hacer. Lo primero que tendríamos que decir es que cuando hablamos de una obligación de dar, estamos hablando de aquella obligación que tiene por objeto la transferencia del dominio, básicamente. Podemos decir, es aquella que tiene por objeto transferir el dominio o constituir un derecho real sobre una cosa. Esa sería una obligación de dar. Por ejemplo, una compraventa, porque ahí yo me obligo a entregar la cosa al comprador, ¿cierto? Podría ser una permuta en la que entrego una cosa a cambio de otra. Podría ser una donación, lo que comúnmente nosotros en el lenguaje cotidiano llamamos un regalo, ¿cierto? Porque la persona, al hacer la donación, la persona se hace dueña de esa cosa, ¿cierto? Podría ser el aporte a una sociedad, como si yo tengo una casa y la aporto a un negocio al que llamamos sociedad. Entonces, en todos estos casos estoy transfiriendo dominio. Por eso se llaman obligaciones de dar. No es lo mismo que en un arriendo. Si yo tengo una propiedad, por ejemplo, inmueble, y la quiero dar en arriendo, técnicamente la obligación mía como arrendador es entregar la cosa en arriendo. ¿Para qué? Para que el arrendatario goce de ella y al final del arriendo me restituya. Cuando estamos hablando de una obligación de dar, no hay restitución. Se entrega en dominio. El vendedor se deshace del código, se lo entrega al estudiante y después, obviamente, nunca más sabe de ese código, obviamente. Bueno, ahí entonces tenemos esa obligación de dar. Esta obligación de dar tiene como requisito primero el que la cosa exista, que sea comerciable y que el objeto esté determinado. Veamos entonces cada una de estas exigencias. La primera es que la cosa exista, que significa que es una cosa real. El código, eso sí, hace el alcance de que las cosas pueden existir o esperarse que exista. Eso es importante, porque muchos contratos se basan en cosas que en verdad todavía no existen. Como por ejemplo cuando usted compra algo que todavía no está construido. ¿Han escuchado hablar de las compras en verde? Quiero comprar un departamento, pero aún no está construido. Entonces, ahí hay una regla que es, por ejemplo, el 1813, que señala que si la cosa no existe, pero se espera que exista, se entenderá hecha bajo una condición. ¿Cuál? De que exista. Es una condición futura. Si llega a existir, habemos venta. Bueno, eso en el fondo es una medida de protección, porque en el fondo permite que las partes puedan dejar este contrato si la cosa no llega a existir. Hay algunas reglas especiales en el 1813 que a veces la persona igual acepta el riesgo y celebra de todas maneras el acto y entonces se transforma en una venta aleatoria. Así lo dice el 1813. Por ejemplo, si yo compro un boleto de lotería, yo ahí después no puedo ir pidiendo restitución del dinero porque no gané el loto. Ahí derechamente lo perdí y punto. Así que si efectivamente lo perdí, no tengo derecho a pedir devolución del importe, no tengo derecho a pedir devolución de lo que yo pagué por ese loto, ¿ya? Y de repente como que empecé a cambiar de color aquí. No, parece que es la luminosidad. Ya. Entonces, aquí sería un acto o un contrato de tipo aleatorio. ¿Por qué aleatorio? Porque compré el número, lo pagué
y espero que exista el premio para mí, pero puede que no exista. Y nada que hacer. El contrato fue aleatorio. De hecho, lo que en verdad compré fue la suerte. Así lo dice el 1813. ¿Bien? Bueno, luego tiene que ser una cosa comerciable. Este es un punto, estamos en derecho privado. En derecho privado, efectivamente, las relaciones de los particulares se basan en que la cosa objeto del contrato sea una cosa eh, comerciable, una cosa susceptible de relaciones entre particulares. ¿Bien? Ahora, esto está relacionado mucho, y lo van a ver en el curso siguiente, en bienes, con el principio de la libre circulación de la riqueza. La regla general es que efectivamente las cosas eh, son, por regla general, de libre apropiación. De hecho, el artículo 19, número 23 de la Constitución señala efectivamente que se puede o existe la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que por la ley deban estar entonces fuera de este alcance de la libertad de adquisición. ¿Bien? Entonces, importante porque aquí estamos analizando la comerciabilidad para que sea objeto y forme el requisito del acto jurídico. Pero acto seguido vamos a hablar del objeto como objeto lícito. Y esa es otra unidad. ¿Ah? Es otra unidad. Voy a de todas maneras dejar puesta la clase, a pesar, no importa que tenga la ayudantía, pero voy a dejar puesta esta clase seguramente para el miércoles de la licitud del objeto. ¿Mm? Y ahí vamos a ver en el artículo 1464 que efectivamente señala que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que están fuera del comercio humano. Y entonces uno dice, ¿por qué se refiere al comercio humano? Si en verdad ya se había referido a él aquí, en el 1461, como que el objeto debe ser comerciable. Después explicaremos esa eh, aparente repetición de la norma o ineficacia. Para algunos dicen que no, no es así, no es tanto. Y finalmente, el objeto puede estar determinado o ser determinable. No lo puse aquí porque no me alcanza. ¿Eh? Puede ser determinado o determinable. ¿A qué se refiere la determinación? Se refiere al grado de especificación de la cosa que es objeto del acto jurídico. Por ejemplo, si yo digo que vendo un vehículo Toyota blanco en el precio de 2 millones de pesos, por ejemplo. Estoy identificando la cosa, estoy diciendo que la cosa es un auto Toyota blanco año 2005, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ahí quiere decir que estoy en una especie o cuerpo cierto. Especie o cuerpo cierto, porque está perfectamente identificado. Pero si yo dijera, supongamos que voy a una casa de perros, ¿ah? Y quiero comprar un perro para seguridad de la casa. Entonces, le digo al vendedor, quiero un perro. Y él me dice, mira, aquí tenemos al perro Toby. Mire, me da lo mismo el perro. Lo que quiero es un perro para que cuide la casa. Punto. Si usted me dice un perro chico, un perro grande, me da igual. Eso quiere decir que en la compra, el objeto pedido es un objeto de género. Yo estoy solo individualizando la cantidad, uno, y el género, perro. De ahí para adelante me da lo mismo. Entonces, quiere decir que la obligación es de género. En este caso hay una definición por ahí, ¿eh? Cuando efectivamente se debe un individuo indeterminado de un género determinado. Aquí el género lo determiné, es un animal, perro, y también determiné la cantidad, uno. ¿Ven? Entonces es diferente. ¿Puedo yo decir, sabes qué, te vendo algo? Obviamente que no es cierto, porque ahí sería un grado de indeterminación absoluto. No se sabe qué, no se sabe cuánto. Y por lo tanto, claramente ahí
no habría objeto porque no se cumple el requisito de determinación. Al no haber objeto, se cae la obligación de dar. Al no haber objeto en la obligación de dar, no hay objeto, no hay acto jurídico, el acto es nulo. ¿Mm? Esos requisitos se tienen que dar entonces cuando decíamos efectivamente, ¿dónde está mi lápiz rojo? Estamos frente a una obligación de dar. Pero hemos dicho que no son las únicas, sino que también está la de dar, la de hacer o no hacer. Un poquito más abajo. ¿Mm? Aquí entonces también el código se encarga, estamos hablando del artículo 1461, aquí el objeto tiene que ser física y moralmente posible, ¿ya? Porque es un hecho tanto el abstenerse como el hacer. Cuando hablamos de una obligación de hacer, así dijimos que la obligación de dar era la de transferir el dominio, aquella obligación que tiene por objeto transferir el dominio. Acá tenemos aquella obligación que tiene por objeto ejecutar un hecho lícito. Y en la de no hacer, la obligación de abstenerse de ejecutar un hecho que de no mediar la obligación sería perfectamente lícito de realizar. ¿Ah? Por ejemplo, si en un contrato de arriendo pactamos, arrendador y arrendatario, que usted, arrendatario, no me va a subarrendar la propiedad. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces está pactado. Si no hubiésemos pactado nada, el arrendatario podría subarrendarle a otras personas. Pasa mucho hoy día con la migración y el problema habitacional. Le arrienda a otras personas. Pero si yo pacto que no puede subarrendar, es una obligación de no hacer. ¿Ven? Algo que de no mediar esta obligación, él podría lícitamente realizar, pero ahora no lo puede realizar porque hemos convenido en no hacer. Pues este hecho en general, tiene que ser física y entonces moralmente posible. El tema es netamente, es un tema de evolución. ¿Ah? Lo que sea física y moralmente posible es algo que ha evolucionado con el tiempo y también es diferente en cada lugar. ¿Ya? Vayamos a lo que dice la ley al respecto. ¿Mm? Si el objeto es un hecho, dice el 1461, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes, contrario a las buenas costumbres o al orden público. ¿Ya? Entonces, aquí va cambiando, ¿cierto? Porque lo físicamente es lo que es contrario a las leyes de la naturaleza. Eso es complejo de a lo mejor de aplicarlo porque no sabemos a priori. Si ustedes hubiesen pensado, por ejemplo, allá en el siglo XIX, que algún día se iba a poder celebrar un contrato en el que una persona podía pagar por un servicio de carretera bajo el río Mapocho, no se habría esperado. O que se podría ir a Valparaíso en 2 horas, cuando en ese entonces a caballo se demoraba 3 días, no se lo habría esperado. Habrían sido contrarios a contratos, contrarios a las leyes de la naturaleza. Pero obviamente eso va evolucionando y hoy día uno va perfectamente a Viña en 2 horas, ¿cierto? Y anda por la costanera norte debajo de un río. Y hasta el metro pasa hoy día debajo del río. Entonces, lo físicamente imposible es una norma módulo. Es el juez en el contexto en el que está fallando el caso el que va a tener que resolver. ¿Mm? Podría ser que en algún minuto dijera, no, ya sabes que estoy comprando un pasaje a la luna, como muchos lo están comprando. ¿Ah? Están comprando pasajes para cuando se eh, reinicie la carrera hacia el espacio para viajar a la luna. Ya hay billonarios que han comprado pasajes para un eventual pasaje hacia allá. ¿Mm?
transporte hacia la Luna. Por lo tanto, alguien podría decir, era a lo mejor algo contrario a las leyes de la naturaleza o a la naturaleza, pues ya no parece tanto. Lo que sí es que es una cosa que se está esperando que exista. Es decir, el objeto, que es el hacer, tiene, en este caso, un tiempo a cumplirse en el futuro. Lo moralmente posible, contrario a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. Tres conceptos que se llaman precisamente normas módulo, porque el contenido lo va dando el legislador en el momento en que se vive. Hoy día las buenas costumbres de hoy día no son lo que fueron las buenas costumbres del siglo pasado, ni las que fueron en el siglo anterior, en el XIX. En el siglo XX se abrieron un poquito más las costumbres y hoy día, bueno, habría que ver qué es una buena costumbre o qué es una mala costumbre. Hay un problema profundo en lo que fue, por ejemplo, los cambios sociales, el uso por parte de la mujer, por ejemplo, lo que significó la minifalda, el bikini, más tarde lo que significó, por ejemplo, la publicidad que tenía restricciones enormes. Hoy día prácticamente la regulación es bastante baja. Se permite todo tipo de vocabulario, todo tipo de hechos. Incluso algunos no han salido porque sean inmorales, sino porque hoy día, por ejemplo, algunos son denigrantes de la condición de mujer. Entonces, claramente han ido modificándose. Entonces, lo que sea contrario o lo que sea moralmente imposible ha ido modificándose porque se ha modificando el orden público, se ha ido modificando las buenas costumbres y la ley, por supuesto, siempre va evolucionando. Así que, bueno, desde esa perspectiva, los límites están allí. Se agrega que también debe ser determinado. Esto es importante porque hay algunos hechos que suelen no ser determinados. Yo siempre pongo nuestra profesión. Ustedes el día de mañana, por ejemplo, van a decir, ya, efectivamente estamos de acuerdo, voy a llevar adelante su juicio y van a ser tantos honorarios y yo voy a hacer hasta la sentencia de primera instancia. Entonces el cliente le dice, bueno, ¿y si perdemos y queremos ir a la corte? Usted le dice, no, en ese caso tendríamos que volver a sentarnos y negociar la apelación, y en algunos casos algunos abogados negocian hasta la casación. La casación, la mayoría de los abogados es un trámite aparte y lo cobran aparte. Entonces ahí usted está determinando a qué se compromete, a llevar el juicio en primera instancia, a llevar las dos instancias o a llevar las dos instancias más la casación. Usted va determinando el objeto. Lo importante es que cumpla con aquello que efectivamente pactó, para que en el fondo tenga cuidado, sobre todo con el ejercicio hoy día de muchos actos que implican responsabilidad del abogado. Así que eso hay que tenerlo muy, muy presente. Hasta ahí entonces tenemos lo que se considera los requisitos del objeto, ¿cierto? Pero hemos dicho que de acuerdo al 1445, el objeto, para que sea objeto y forme acto jurídico, tiene que ser un objeto lícito. Entonces surge de inmediato. Y está definido a partir del artículo 1460 lo que es el objeto lícito. Pues no hay definición de objeto lícito. Solo el legislador se encargó de dar los requisitos en el caso de la obligación de dar, los requisitos en el caso de la obligación de hacer o no hacer. Pero no dijo que lo que debía ser un objeto lícito. Entonces, vamos a borrar aquí. La doctrina intenta decir qué es el objeto lícito y qué es el objeto ilícito.
No hay definición para ninguno de los dos casos. Sin embargo, acá hay una gran ventaja, porque respecto del objeto lícito no dijo nada, pero respecto del objeto ilícito, señaló casos. Entonces, al menos hay una ventaja, porque al leer los artículos desde el 1462 al 1466, podemos encontrar casos de objeto ilícito. Pero aquí esto es solamente doctrinario. Y algunos precisamente, tomando en cuenta los casos de objeto ilícito, señalan que el objeto es lícito cuando no es contrario a la ley, cuando éste no es contrario ni a la ley, ni al orden público, ni a las buenas costumbres, ni a la moral. ¿Eh? Entonces, van construyendo una definición a partir de esta ilicitud, es decir, por contraste, por oposición. Por tanto, cuando ustedes lean el manual, que puede ser el de Víctor Vial o el de Ramón Domínguez o el de Alessandri, cualquiera de los tres que estén usando, se van a encontrar con que efectivamente el objeto lícito es una definición de orden doctrinario. Una definición doctrinaria. ¿Ya? Una definición doctrinaria. Pero al pasar al objeto ilícito, sin embargo, hay una mayor preocupación del legislador. Y el legislador estableció 5 casos de objeto ilícito, que están enumerados precisamente aquí. El primer artículo, 1462, se refiere al objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así, la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por el ordenamiento jurídico es nula por objeto ilícito, por ilicitud del objeto. Entonces, ese es el primer caso. Después tenemos el segundo caso, que es el caso de los pactos sobre sucesión futura. No puede ser objeto de una declaración, no puede ser objeto de un contrato, la sucesión de una persona viva. No puedo yo pactar sobre los derechos de sucesión respecto a una persona que está viva. Habría en eso un objeto ilícito. La única excepción la da en 1463, que es el pacto de no mejorar, en su inciso segundo. Luego tenemos el artículo 1464, famoso por la cantidad de discusiones que tiene el artículo. Y ahí nos dice el artículo 1464, hay objeto ilícito en la enajenación de. Y ahí sale de las cosas que no están en el comercio, de los derechos personalísimos, de las cosas que se encuentran embargadas por decreto judicial o de las especies cuya propiedad se litiga. Cada uno con sus matices, cada uno con sus diferencias. Lo vamos a ir viendo. Luego viene el artículo 1465. Hay objeto ilícito en la condonación del dolo futuro. No vale la condonación del dolo futuro, dice la ley. Y finalmente, en el 1463 se señala que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Se mencionan varios casos ahí, pero la regla general está al final del 1466 y dice, y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. Bueno, cada uno de esos casos es un caso de objeto ilícito. De manera que el juez, cuando necesita interpretar los hechos y aplicarlos a la norma, lo primero que dice, a ver, los hechos que se han probado en este juicio, si yo los encuadro en alguno de estos numerales y me da con que hay un objeto ilícito, es ilícito el objeto y entonces está viciado el acto. Pero si yo tomo los hechos y no me encuadran en ninguno de estos artículos, ni en el 1462, 63, 64, 65 o 66, entonces el objeto es lícito. ¿Ven? Por contraste. Al subsumir la norma, si da, es ilícito. Si no da con la norma, el objeto es perfectamente lícito. Y como les decía yo, el primero de estos casos es el caso del artículo 1462. Todo lo que contraviene al derecho público chileno.
hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno, así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula por vicio del objeto. Esto es muy común, en el sentido de que ejemplificarlo, se da un clásico. ¿Qué pasa si en un contrato, por ejemplo, nos sometemos, que en caso de que tengamos un conflicto las partes, van a conocer los tribunales argentinos? Entonces uno dice, inmediatamente aquí hay un objeto ilícito. ¿Y por qué hay un objeto ilícito? Porque se está sometiendo un conflicto en un contrato celebrado en Chile a una jurisdicción que para este contrato no reconoce, Chile no reconoce a la jurisdicción argentina. Porque puede ser, hay tratados de libre comercio que dan jurisdicción a tribunales extranjeros, pero si no es el caso, si es que no hay una ley dentro del ordenamiento jurídico que diga que ese tribunal extranjero tiene competencia, pues entonces hay ilicitud del objeto. Cuidado con esto, porque han existido casos en que las partes alegan que hay objeto ilícito porque el tribunal competente es un tribunal nacional y no un tribunal extranjero. Pero la Suprema ha dicho que si el tribunal extranjero tiene competencia porque un tratado o porque una ley interna le ha dado competencia, entonces quiere decir que ese tribunal extranjero sí es competente porque está reconocido por el ordenamiento jurídico chileno. Tener presente eso porque a veces la gente de plano dice que es ilícito. Luego tenemos el 1463. Aquí estamos hablando de los pactos sobre sucesión futura. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice, el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. ¿Ven? ¿Y esto por qué? Porque tradicionalmente se ha sostenido que la especulación con la muerte en un acto jurídico adolece de cierta inmoralidad. Asimismo, se critica acto seguido, se hace la crítica de que hay muchos contratos que trabajan con la muerte y no son considerados inmorales, como por ejemplo, precisamente el seguro, cuyo efecto es trabajar sobre la muerte. ¿Y para qué estamos con cosas? Cuando uno efectivamente, por ejemplo, compra los servicios funerales, está trabajando sobre la muerte de una persona, ¿cierto? Pero bueno, el legislador lo quiso dejar planteado como una forma de tener resguardo de una simple contratación por la muerte de una persona que pudiese incentivar el que esa persona desaparezca. Las estafas por seguro son muy conocidas. Personas que o se hicieron pasar por fallecidas o derechamente asesinaron a personas para cobrar seguros. Eso ha existido, es una realidad que forma parte del mundo criminal. Bueno, entonces estos pactos, ¿cuáles pactos podrían ser? El pacto, por ejemplo, del futuro causante con un heredero, prohibido. El pacto entre dos herederos, prohibido, respecto de una persona viva. El pacto de un heredero con un tercero, pacto prohibido. ¿Ven? Porque son contratos sobre una persona que está viva. Sin embargo, el inciso segundo de 1463 nos plantea un caso de excepción, que es el pacto de no mejorar, que está en el artículo 1204. Es un pacto que el causante y un legitimario efectivamente convienen en que el causante no va a disponer de la cuarta de mejoras. Esto es con el fin de que mejore la mitad legitimaria. Es un pacto que busca el incremento de lo que yo voy a recibir en mi calidad de legitimario. No lo he visto nunca. Es una regla absolutamente absurda, en mi opinión. Nadie va a pactar limitarse en su disposición hereditaria. Simplemente uno quiere, al contrario, la mayor libertad al momento de testar. Bien, vamos a quedar ahí por estos dos casos porque quiero dejar en el siguiente video al menos trabajada la prueba. Bien, para que ustedes conozcan al menos la visión que yo tuve al instante de corregir. Bien, eso sería entonces. Si no nos vemos el miércoles porque vamos a hacer la ayudantía, de todas maneras voy a conversar con el ayudante si es que él hace para que les deje avanzado
el temario de lo que vendría después. ¿Ya? Bien, pues, a seguir estudiando. Eso es lo más importante, al menos respecto de la academia, y lo otro es cuidarse. En lo posible, no salir, al menos tratemos de aguantarnos 2 semanas para ver si los números bajan. Bien, que estén muy bien, ¿eh?